Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Esta vez para contaros que la aparición de los estados hace 6.500 años provocó un pico de 6.400 años. Provocó un pico de muertes violentas. Así lo han asegurado en un estudio, una publicación que han hecho varios investigadores que llevan años estudiando en el lejano oriente diferentes comunidades a lo largo de una serie de siglos. Y los humanos realmente es que son, uno de ellos es español, tienen una naturaleza muy paradójica, muy contradictoria. Pueden cooperar juntos a gran escala para ayudarse y ser solidarias de forma altruista con desconocidos totalmente, pero también muestran unos niveles de sadismo y violencia extrema también con desconocidos y esa especie de contradicción en nuestro carácter, que por un lado tenemos el afán de estar en grupo y por otro lado tenemos el afán de estar solos, ¿no? Durante mucho tiempo, sobre todo en el siglo de las luces, en la época de Rousseau, Montesquieu, o sea, hay una idea del buen salvaje, de los forrajeros, que eran gente que vivía pues de lo que cultivaban, de los animalillos que tenían y se ayudaban mutuamente, pero no os fiáis, porque es que eran pocos. En el momento que empezó a haber codicia y en el momento que empezó a haber volumen y tal, ya empezaron la envidia, el querer trepar, el querer medrar y bueno, esa naturaleza híbrida que tenemos los humanos enfrenta a quienes creen que la violencia interpersonal realmente es intrínseca a la sociedad humana y que los que piensan que hubo un paraíso perdido, un ubisún pacífico hasta la llegada de la agricultura, o sea, hasta el neolítico, que la gente se ayudaba y tal, y fue cuando empezó a haber excedentes, cuando empezó a haber violencia entre humanos por pugnar quién era el rey, quién era el que mandaba, etcétera. Bueno, para aportar datos a todo esto, a este debate, me parece que hay, no sé si hay 3 o 4, tengo que leerlos, que son George Batten, Giacomo Benatti y Arcadio Sortias. Giacomo Benatti, aunque tenga ese nombre, es profesor en Barcelona y me parece que es español, será hijo de italiano. Bueno, que han estudiado estas señales de violencia en los cráneos reventados y en las heridas de diferentes armas encontradas en los esqueletos de hace más de 3.500 años en el lejano oriente, en individuos enterrados en diferentes fosas en el Oriente Próximo. Mis gatos se están cargando el sofá. Bueno, desde la Turquía actual hasta Irán. Bueno, pero según cuenta este artículo que se ha publicado, porque siempre os comento artículos publicados en Nature, Human Behavior, es behavior es comportamiento de la naturaleza humana, sería la traducción al castellano. Han cubierto un periodo que va desde hace unos 14.000 años hasta la cual se desarrolla la agricultura y la ganadería hasta el año 400 antes de nuestra era, en los tiempos en que el griego Herodoto empieza ya con la historiografía, a desarrollar la historiografía. Bueno, los restos encontrados muestran que la violencia fluctúa por periodos partiendo de niveles bajos en los albores de la humanidad, de la civilización, y se va incrementando conforme vamos creciendo económicamente, que es raro, ¿verdad?, con la complejidad de aquellas primeras sociedades agrarias. Se cree que los grupos humanos de cazadores y recolectores, los forrajeros, podían evitar el conflicto con más facilidad porque eran pocos, sencillamente. Era más fácil ponerlo de acuerdo cuando estaban enfrentados que cuando eran muchos. Durante el Neolítico, mientras que se difunde la tecnología agraria, la densidad de población siguió siendo baja, pero parece que algo, en el Neolítico ya hay excedente, que algo cambia. Hace unos 6.400 años que hay una violencia inusitada. En la edad de cobre, todavía no hemos llegado a la edad de hierro. Lo de los metales se fueron sucediendo conforme los hombres fueron encontrando la manera de fundir los metales, porque colar el hierro necesita 1.500 grados y claro, para conseguir un horno de esas características hace falta cierta tecnología. Entonces, claro, primero se fueron fundiendo los metales más flojos y después los más duros, por decirlo de alguna forma. Lo que pasa es que ahora se ha descubierto con la tecnología que hay que los hombres primitivos no tenían un pelo de tonto y cuando les caía meteoritos, o sea, piedras extraterrestres que ya venían fundidas, sí que sabían esmerilarla y sí que sabían sacar armas de hierro de allí y se ha podido ver porque
la luminiscencia antes era carísima y necesitaba aparatos grandes, y ahora son aparatos pequeñitos que te los puedes ver, o sea, te los puedes llevar y puedes comprobar si esas piedras tienen luminiscencia. La luminiscencia lo que te dice es que esa piedra ha alcanzado grado al fuego, ¿no? Los meteoritos normalmente cuando llegan ¿cómo se dice? A nuestra gravedad, a nuestra atmósfera, son como una tea ardiendo, hierven y muchas veces explotan y caen en trozos en determinadas zonas. Caen 17.000 al año en la Tierra, casi siempre al mar, otros sitios, pero el ojo humano no vemos más que una cosa iluminada por la noche, porque si es de día tampoco, quizás por el sonido y poco más, ¿no? Pero bueno, en los hombres primitivos se ha visto que hay meteoritos no solamente en la daga de Tutankamón, sino también en armas chinas, y hay también historias, yo qué sé, de los indígenas en América, o sea, ha caído meteoritos en todos lados, porque hay puntas de meteoritos que se vendían del Báltico, tenían hace 5.000 años, tenían como una venta de puntas de flechas de meteoritos y también, porque eran muy duras, eran de hierro, y también, ¿cómo se llama? Ay, esta resina que tiene insectos dentro para hacer collar y cosas así, porque era como mágica, ámbar. Había como un mercado del norte de Europa, de Estonia, Letonia, Lituania, toda esa zona, que tenían muchísimo ámbar y vendían también puntas de flecha de hierro procedente de meteoritos. Bueno, vamos a dejar los meteoritos. Prosigamos, hermanos. Según explican los autores, un clima cada vez más seco, porque ha habido cambios climáticos. El eje de la Tierra me parece que cambia hace 7.000 o 8.000 años y provoca desastres. Bueno, un clima mucho más seco pudo ser, que tengo un gato en celo, uno de los factores que favorecieron la urbanización de Oriente Próximo con civilizaciones del campo hacia las principales ciudades y la competición por los recursos. Claro, los recursos siempre son escasos entre las élites que las gobernaban. En ese mismo, ya sabéis que os he hablado antes de Sumer, ¿no? Entonces, Sumer, después está también Babilonia en el mismo espacio, ¿no? Entonces son como ciudades-estados que, según la época, predominan unas más que otras. Bueno, la zona del Tigre y del Éufrates era una zona donde vinieron, porque no se sabe de dónde vinieron Sumer. La gente de Sumer se supone que a lo mejor quizás de Anatolia, no se sabe con certeza, incluso genéticamente no se tiene certeza, pero se sabe que vinieron de fuera. Bueno, en este mismo periodo aparecen los primeros estados que aún no tienen fuerza suficiente como para gestionar los conflictos entre sus sociedad, sus habitantes, pero sí pudieron incrementar los conflictos entre grupos a gran escala. Bueno, en combinación de estos factores, esto se puede explicar que esos primeros pasos de la organización estatal lo que llevaron fue a muchísimos enfrentamientos. Tuvieron como resultado el mayor pico de muerte violenta en los más de 13.000 años que han investigado este estudio que se ha publicado ahora. Después de esos siglos de mayor violencia interpersonal, el registro arqueológico muestra un descenso de la violencia, pobrecillo. Tendrían más para repartirse, es como cuando había peste, la gran peste en Europa, ¿no? Pues pasaron de una natalidad gigantesca a todo el mundo tenía campo, se habían muerto casi todos. Bueno, después de este pico de violencia hay un descenso durante 1.500 años, desde el 4.500 hasta el 3.000 antes de nuestra era, la cosa está como más tranquila. En ese tiempo lo que pasa es que los estados perfeccionan su organización interior y obtienen recursos a través de los impuestos, en fin, se van sofisticando la cosa. Y lo que hacen es invertir para que no haya levantamientos, porque lo que más nerviosismo produce es el mal reparto de la renta antes y ahora. Bueno, y son capaces los estados de controlar la violencia. Yo que pensaba que el estado era del siglo XV. Son capaces de controlar la violencia social con el control militar, pero también fomentando la cooperación mediante festivales, pan y circo, que decimos en la actualidad, mediante festivales religiosos. Bueno, que el dinerito de los impuestos son muy hábiles y que más vale perder un poquito de dinerito e invertirlo en tener distraída a la gente que de estar todo el día cortándose el cuello. Y otros proyectos como la construcción de templos, palacios que fomenten un sentimiento de arraigo a una sociedad y una reducción de conflictos. Y funcionaba, ¿eh?
y funcionaba. Bueno, tras este tiempo de un mejor control de violencia, vuelve. Esto es cíclico. Vuelven a incrementarse en la transición, en la edad de hierro, que es aproximadamente el 1500. Bueno, la edad de hierro, la verdad es que no se sabe bien. Es aproximadamente entre el 1500 y el 1000 antes de nuestra era. En este periodo hay una sequía de 300 años que provoca emigraciones, desplazamientos de población, y a la escasez de cosechas se suma el ascenso de superpotencias guerreras como los asirios, los mitáninos, los asirios, que se imponen a sus vecinos con despiadadas campañas militares y deportaciones masivas. Giacomo Benati, investigador de la Universidad de Barcelona, que es el que os he contado, que es nuestro investigador español y autor principal de este estudio tan interesante, cuenta que trabajos como el suyo ayudan a complementar o a completar una visión sobre las variaciones en la violencia del periodo menos conocido que otros más recientes, pero fundamental para comprender los factores que fomentan los conflictos. Uno de los hallazgos de su trabajo tan interesante es que el incremento de la desigualdad social, pues ya como hay que ver, ¿te ha costado trabajo? No necesariamente fomenta la violencia. Dice, hay evidencia de que la desigualdad puede desencadenar conflictos, está claro, pero en nuestros datos vemos que durante la Edad de Bronce se incrementa la desigualdad, pero la violencia desciende. Y en este periodo se observa también que una profesionalización de la guerra, con entierros en los que aparecen cada vez mayores cantidades de armas de los individuos. Eso le pasaba también a los celtas, los enterraban con sus escudos, con su lanza, y por esos enterramientos podía saber si había sido alguien importante o alguien menos importante. Algo que pudo hacer que, aunque hubiese altos niveles de conflicto, las heridas asociadas a la violencia fueran menos frecuentes entre los grupos que pertenecían a la clase guerrera, a la casta guerrera. Dice, junto a aspectos materiales hay factores ideológicos que pudieron influir en el aumento o descenso de la violencia. La cultura, el capital humano, la religión o la moral pueden tener un impacto, pero a falta de testimonio escrito es casi imposible acceder a la forma de pensar en la prehistoria. Así que nos ceñimos a las variables que podemos medir. Bueno, le pregunta si los humanos estamos más inclinados a la cooperación o al conflicto, y dice, en el registro arqueológico vemos que siempre hay cooperación, y menos mal, para construir ciudades y vivir junto a ellas en grandes grupos, pero también hay conflicto. Haciendo estos mapas de las variaciones en los conflictos y tratando de entender qué variables alimentan el conflicto, estamos en mejores condiciones para comprender qué circunstancias provocan la violencia o qué circunstancias la evitan. Ahora sabemos que la organización institucional y los sistemas legales que ayudan a gestionar el conflicto dentro de una sociedad reducen muchísimo la violencia, y que los cambios climáticos o la urbanización pueden aumentarla, provocarla. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.